Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Hoy 5 de octubre del año 2022. Vea cómo pasa el tiempo de rápido. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica a Santa Faustina Kowalska. Si alguno no la conoce, es aquella a quien Jesús se le presentó en una visión y le solicitó que lo pintara. Y conocemos a este Jesús o a esta representación de Jesús como el Jesús de la misericordia. De igual forma también, ella es la promotora, la impulsora de lo que nosotros denominamos la coronilla a la divina misericordia, que es una forma de oración similar al rosario porque se hace con las cuentas del rosario. Sin embargo, las respuestas y las plegarias que se utilizan son diferentes. El diario de Sor Faustina es como se llama el documento donde encontramos toda esta historia que ella cuenta desde su primera persona. Encontramos ahí las respuestas a lo que es la misericordia enorme e infinita de Dios. Esa misericordia de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa misericordia de Dios que es absoluta. Ella utiliza la palabra abismo de misericordia por hacer representar una infinita, una enorme cantidad de misericordia de Dios. Ella establece una relación con Dios muy linda, donde puede conversar con Jesús, lo hace su amigo, incluso con la Virgen María. Es una de las místicas del siglo XX. Y bueno, yo creo que cuando Karol Wojtyla, en ese momento obispo en Cracovia, Polonia, inicia el proceso de beatificación, ni se imaginaba que él, como Papa, San Juan Pablo II, le iba a corresponder la beatificación y la canonización, o sea, ascenderla a los altares. Es lindísima la historia de Sor Faustina, hay que leerla con un ojo fino y despacito porque el diario de Sor Faustina es muy amplio, muy interesante, pero muy revelador. Deja muy en claro que ella tiene el propósito firme de vivir en santidad y en plena comunión con Dios. Y cómo le aflicciona, cómo le duele, cómo sufre al no poder eh, mantener esa plena comunión. Entonces, hoy, 5 de octubre, he querido hacer esta introducción con el mensaje o la referencia a Sor Faustina, para que todos nosotros nos animemos. Ahora, al finalizar, yo por medio de nuestras listas de WhatsApp, sea por el grupo, sea por la lista de distribución, les voy a enviar un documento en PDF, además de la presentación de hoy, además del tema de hoy resumido, les voy a enviar la coronilla a la Divina Misericordia, para que aquellos que la quieran realizar en casa, a las 3 de la tarde todos los días puedan hacerlo con toda confianza. De paso, incluí un pequeño resumen de la vida de Sor María Faustina, perdón, de Sor Faustina, Sor María no, Sor Faustina, para que lean un poquito. Es un resumencito, son como 3, 4 páginas máximo, pero creo que van a descubrir en ella una gran riqueza. Y si se animan y quieren el diario Sor Faustina, me dicen y también se los doy por medio digital para que lo tengan y saquen el ratito de leer 135 páginas hermosísimas de esta reflexión de Sor Faustina en torno a la misericordia infinita de Dios. Muy bien. Este tema que lo había preparado para la semana pasada, de hecho tiene las oraciones que estaban preparadas para la semana pasada, si no hubiéramos hecho la coronilla en lugar de la oración inicial y oración final, porque la coronilla dura como 20 minutos. Sin embargo, este tema trae lo suyo. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo y vamos a invocar el nombre de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Señor mío, qué importante es para ti nuestra misión y qué mal y poco caso te hago. Seguirte, sí, pero anunciar el reino a todos con mi vida no soy capaz de enseñarlo. Te pido, Señor, que seas tú, que me ayudes a hacer luz. Mándame a estar atento a todas las señales que a lo largo del día me das para que te vean a ti y tu gloria.
Ayúdame, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enmarco la oración. Estamos en el mes de octubre, también para la iglesia es el mes de las misiones. De paso, ayer en el programa Somos Familia, que se transmite por CD Radio, en el Facebook de CD Radio, los martes de 5:30 a 6:30, hacíamos una reflexión amplia en torno a la motivación que hace el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Entonces, si alguno de ustedes quiere conocer más acerca de este mensaje del Papa y de cómo él resume el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 8, un pasaje revelador que nos invita a usted y a mí a ser misioneros, puede entrar al Facebook de Sedes Radio y desde ahí ver el programa del día de ayer, martes 4 de octubre, y aparece ahí el programa Somos Familia. Ahí desarrollamos ampliamente este tema, así que todos cordialmente invitados. Muy bien, vamos al tema del día de hoy. Yo quisiera, bueno, tal vez voy a retroceder un poquito, porque sí es importante irnos al título, que hoy me lo he brincado. El discurso y el relato bíblico son dos figuras literarias que aparecen en la Biblia. Ahora bien, yo quisiera empezar con una introducción que nos ayude a profundizar en estos dos conceptos generales y la importancia de los mismos. Decimos que el discurso y el relato bíblico están presentes en la mayor parte de los libros de la Biblia, aunque no aparecen titulados como tales. Sin embargo, resulta imprescindible reconocerlos para una adecuada interpretación y una transmisión del mensaje. ¿Qué es lo que dice ahí? Yo creo que en la Biblia encontraremos en muchas ocasiones géneros literarios muy evidentes. El Evangelio, el género apocalíptico, el de leyes, el de historia, narrativas y demás. Pero en este caso, perdón, el tema del discurso y el relato bíblico tal vez no aparece tan bien representado o señalado. No es un solo libro, sino que es en los diferentes libros donde aparecen discursos y relatos bíblicos. Hoy vamos a profundizar un poquito en ambos para conocerles de mejor manera. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar del discurso bíblico. Entre las diferentes formas literarias que aparecen en la Biblia, el discurso es probablemente uno de los menos estudiados. Es difícil de encontrar un artículo o un ensayo que hable o desarrolle ampliamente el tema del discurso bíblico. Sin embargo, existen algunos estudios de discursos de Moisés en el Deuteronomio, algunos sermones de Jesús, como el Sermón del Monte, etcétera. Algunos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aunque es difícil encontrar, por no decir que imposible, un estudio que reúna toda esta información, perdón, vamos a ver, aquí, que reúna toda esta información, sí es bueno que nosotros nos centremos en el concepto. Entonces vamos a empezar con el discurso. Lo primero que salta a la duda, porque lo que acabo de decir es para algunos una duda, que no aparece como tal el término discurso en la Biblia, que diga discurso. Bueno, pues sí aparece, pero yo quiero hoy tal vez ahondar levemente en este concepto porque es amplio, pero sí me gusta desarrollarlo porque es la mejor manera de comprender la presencia del discurso en la Biblia. Cuando hablamos de discurso en la Biblia es como cuando hablamos de la Trinidad. Un chiquillo me levanta la mano y dice, profe, ¿por qué ustedes hablan de que Dios es una Santa Trinidad? Si en la Biblia no dice en ningún lugar Santa Trinidad o Santísima Trinidad. Me dijo, porque en la Biblia, aunque no se utilice el término, aparece representada, enunciada en diferentes pasajes. En otras palabras, ante la ausencia de un término, no indica que no exista. Por ejemplo, la palabra historia. En la Biblia no aparece la palabra historia y no por eso significa que en la Biblia no hay historia. En muchas instancias diferentes de la Biblia se nos sugieren a los lectores términos que nosotros podemos interpretar
para poder comprender un equivalente. En otras palabras, profe Mauricio, ¿vamos a encontrar en la Biblia literal el concepto de discurso? Sí, en algunas traducciones. En otras lo vamos a ver cambiado. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos del término discurso, podemos encontrar el concepto discurso, podemos encontrar el discurso poema, pero podemos encontrar el poema, podemos encontrar la escucha de la palabra. Entonces son diferentes formas de decirlo, pero hacen referencia a un discurso. He querido citar 3 diferentes pasajes, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, para hacer ejemplo de esto. En la primera, en el libro de Job, en el capítulo 27, verso 1, dice: Job continuó su discurso y agregó. Profe Mauricio, la traducción exacta del hebreo es discurso. Recuerden que el libro de Job es el primero en ser escrito, es el más antiguo, porque incluso es más antiguo que el pueblo de Israel, porque es un cuento, es una historia, es un relato que existía antes incluso que el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir a esto. El concepto de discurso como tal no aparece señalado de esa manera. En el hecho de Job, vamos a decir, se traduce de esta manera, aunque en la traducción pueda decir en un lenguaje idiomático habla o mensaje, o por qué no, palabra. En otras palabras, las traducciones han permitido que se traduzca para nosotros en el español nuestro el concepto de discurso, que es el que es más fácil de comprender. Sin embargo, también, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, dice: conclusión del discurso. Todo ha sido dicho, teme a Dios y observa sus mandamientos. También podríamos encontrar traducciones como conclusión de la palabra, conclusión del mensaje, conclusión de la palabra o del mensaje, del logos. Bueno, aquí vamos a ir a varios conceptos, ¿verdad? En otras palabras, profe Mauricio, en nuestras traducciones aparece la palabra discurso, pero en el texto original no existía el concepto de discurso, efectivamente. Entonces lo que aparecen son palabras similares. Finalmente, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta medianoche. Repito, dependiendo de la traducción, puede ser que usted me diga: profe, es que en el mío dice el mensaje se alargó, sí. Pero hace referencia a un discurso, sí. Ahora, ¿por qué el profe Mauricio está desarrollando tanto el tema de la palabra discurso? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, en el Eclesiastés 12:13, el término utilizado propiamente en el hebreo es dabar, que podría ser traducido también como asunto, conclusión del asunto. Podríamos decir entonces que dependiendo la traducción o la cercanía de la misma, podríamos decir que esta hace referencia a un discurso. En Job, por ejemplo, utiliza el término hebreo mashal, que también se traduce como poema, pero si ustedes abren el libro de Job, verán que algunas de las secciones están compuestas en forma de poemas o de cánticos. En otras palabras, quiere decir en este caso, profe Mauricio, que estamos ante una realidad de que en las palabras originales no aparece el término discurso, que en relación con nuestro lenguaje es lo más parecido, sí. Ahora, profe Mauricio, ¿por qué tanto explicarnos ese detalle? Porque la lectura nos va a indicar de que tenemos que evitar lo que se conoce como falacia de concordancia. Oiga usted, repito, falacia de concordancia, no se ocupe, yo le voy a dar el resumen con toda esta información. Se trata de una conclusión errónea de que si una palabra no aparece en concordancia con la Biblia, ese concepto no existe en la Biblia. Eso es un error. Eso es una falacia de concordancia. Si no aparece tácito. Y siempre les he dicho a mis amigos en los primeros estudios bíblicos, en introducción a Sagradas Escrituras, les digo
El hebreo tenía 1500 palabras en el tiempo en el que se escribe la Biblia. Y nuestro español de hoy tiene casi 6500. Entonces, quiere decir que una palabra hebrea podría tener varios significados en el español de nosotros. Sí, correcto. Entonces, es necesario ir difuminando esas dudas que podrían confundir. Vamos a continuar. Vamos a ir a la definición. Esto es importante porque como vamos a entrar propiamente en el género, vamos a decir que un discurso es la presentación de ideas importantes a través del uso continuado de la lengua en forma oral. Perdón, alguno por ahí me preguntará, profe Mauricio, entonces cuando alguien toma la palabra y empieza a proferir un mensaje con unas ideas muy importantes a través de un uso continuado de las palabras, está haciendo un discurso, sí. Usted y yo hemos escuchado los discursos de los políticos, ¿verdad? Y todos dicen tener siempre la fórmula para resolver los problemas del país. Más sin embargo, no vamos a decir que todo lo que digan es mentira. Hay algunas cosas que sí las hacen, otras se quedan ahí en solo la historia. El componente clave del discurso es la persuasión o retórica. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros en un ambiente cristiano, ahí oído usted, en un ambiente cristiano, tenemos que hacer uso de esa persuasión o retórica. ¿Qué quiere decir? ¿Usted ha ido a misa con un cura que hace una muy bonita homilía? Estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que usted puede decir, uy, es que a ese padre sí se le entiende. Es que ese padre cuando habla uno sí que se emociona, uno sale con el corazón lleno de un mensaje vivo y ardiente. Pero algunos dicen, pero cuando voy con aquel otro padre, no, es que habla muy raro, con términos muy elevados y yo no le entiendo. O igual nos sucede con algún predicador o algún catequista que tal vez le falta esa parte de la persuasión o la retórica. Es una herramienta que se utiliza para transmitir de forma coherente un discurso. Una buena retórica me convence. Una buena retórica o ejercicio de persuasión me hace cambiar de un estado a otro. Tomar la decisión de dejar de vivir en el pecado para vivir en la salvación. Ahora, si estamos hablando de la salvación de un alma, ¿creen ustedes que es necesaria la retórica? ¿Es necesaria la persuasión? Por supuesto. Yo estoy seguro que todos levantan la mano y me dicen, es cierto, profe. Es cierto, porque no podemos ignorar la importancia de la salvación de las almas. No podemos ignorar la importancia de que las personas encuentren al Salvador. Ahora bien, también quisiera hacer otra observación puntual. En el uso de la lengua en general, casi siempre se manifiesta una dimensión retórica. Es decir, queremos alcanzar o hacer algo con lo que decimos. Es como cuando la esposa quiere convencer al esposo de que le arregle la gotera. Y entonces, mi amor, mira qué gotera, mire cómo nos está mojando aquí, no sé, el sillón. Ay, mi amor, ya no le puedo poner más ollas, esta gotera hay que arreglarla. Y la esposa va usando diferente retórica, diferente discurso, hasta que tal vez dice, en algún momento utiliza una retórica muy fuerte. Ah, no, si usted no me arregla esa gotera, vamos a tener un problema. Y vemos al señor poniendo la escalera y subiéndose a ponerle tapagoteras, porque sabe que si no la esposa ya está brava porque ya le ha hecho mucho y él no ha hecho nada por arreglar el techo. Ahora bien, este es un ejemplo del poder de la retórica y del discurso. Cuando queremos alcanzar algo es que lo utilizamos. En la Biblia, cuando encontramos la retórica y el discurso, es precisamente con la intención, oiga bien, la intención de que salvemos almas para Dios. De que llevemos a las personas a un encuentro con Dios, de que logremos que las personas puedan comunicarse con el Todopoderoso y alcanzar la salvación. Si ese no es el objetivo,
de una persona en la iglesia, entonces se equivocó el lugar. Sí, porque el objetivo principal es dar gloria a Dios y buscar la salvación de las almas. Esa es la misión de todo cristiano. Y en este mes de las misiones, dirá el Papa Francisco, llamados por Cristo como iglesia, como comunidad, a anunciar la buena noticia, que Jesucristo ha resucitado y que en él hay salvación. Entonces, por ejemplo, esta retórica es indispensable para que las almas se conviertan, para que las almas busquen el camino, un camino que los conduzca a la paz, a la gracia, a la santidad. Entonces, hoy vamos a ver un poquito ese uso de la retórica como ejemplo para que podamos así continuar. Vamos a ir al relato bíblico o también conocido como narrativa. Perdonen, pero es necesario para mi garganta. Ok, cuando hablamos de la narrativa, la palabra relato significa esencialmente historia. La Biblia está llena de historias interesantes sobre Jesús, los discípulos, personajes del Antiguo Testamento. A menudo nos cuenta Jesús historias que se denominan parábolas o que contienen una enseñanza muy valiosa. En otras palabras, una parábola es una historia o una analogía que enseña los principios o proporciona un entendimiento espiritual. Vamos a eso. Hace pocos días en misa leímos la parábola del buen samaritano. Creo que fue el lunes, si mal no recuerdo. Fue el evangelio del lunes. Y la parábola del buen samaritano, ¿alguno de ustedes recuerda cómo es que inicia? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que se anime? Vamos a ver. ¿Cómo inicia la parábola del buen samaritano? Adelante, adelante. Ahí escucho a alguien. Sí, inicia cuando pone, por ejemplo, digamos que hay una persona que está necesitada y pasan unos, pasan otros, pasan personas que dan discursos sobre la palabra. Ok, Y un chancecito ahí. Un chancecito, lo voy a interrumpir más. Don Mario, antes de que Jesús empiece a contar la parábola, ¿usted sí acuerda cómo fue que se suscitó esa conversación? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús contara el cuento? De hecho, que es como empieza el evangelio. Sí, digamos, él lo que quería era poner un ejemplo de como de la bondad o del Ajá, deber que tenemos que hacer para con nuestros prójimos. está bien, excelente. Utilizó la palabra clave. Se acercó a Jesús, un maestro de la ley, y le dice, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Por supuesto, ya sabemos que los maestros de la ley estaban buscando que Jesús se equivocase, perdón, que Jesús se equivocase para poder atacarle. Cuando le preguntan, maestro, ¿quién es mi prójimo? Están esperando que él diga un grupo para decir, y el otro no. Jesús, lleno de sabiduría, cuenta la parábola de un hombre que iba por el camino, es asaltado y lo dejan golpeado. Pasan personajes como el que le hizo la pregunta, estudiosos de la escritura, camino al templo, pero no se dignan a tocarlo. Claro, según la ley levítica o la ley de Levítico, si usted toca a un hombre herido o con sangre, usted está 3 días impuro, no puede ir al templo. Entonces, aquel que iba al templo, si atendía al enfermo, no podía ir al templo 3 días, porque tenía que purificarse. Entonces dice, ay no, yo no me voy a ensuciar porque entonces no puedo ir al templo. Pero pasa un samaritano, que para esa época es una persona que ellos no querían, porque es una persona que tiene algunas diferencias ideológicas con el pueblo con los judíos, con los de Judea. El pueblo del reino de Israel al norte, tiene capital Samaria,
Israel tiene capital Jerusalén. Ahora bien, Judá tiene capital Jerusalén, perdón. Pues claro, los samaritanos no eran queridos por los judíos. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús es el ejemplo más radical. El samaritano se detiene, ayuda al hombre herido, lo lleva hasta una estancia, paga por él y dice lo que sea necesario, yo lo pago y a la vuelta, si hace falta más plata, yo le ayudo. Y Jesús termina la parábola diciendo, ¿quién fue el verdadero prójimo? El maestro de la ley se queda así y termina diciendo, aquel que hizo el bien. En otras palabras, Jesús está diciendo a estos hombres, maestros de la ley, una enseñanza importantísima. Prójimo es aquel que actúa en coherencia con la palabra, en coherencia con las buenas acciones, en coherencia con una actitud filial, amorosa, caritativa. No aquel que lee mucho la Biblia, que reza mucho en el templo y que ni siquiera se desvía de camino a él. Entonces, imaginen ustedes a esos maestros de la ley, a esos fariseos, a esos especialistas en la palabra, que no se desviaban ni a la derecha ni a la izquierda por ir al templo. Estas palabras les caen muy duro. Y es una enseñanza también para el pueblo porque no se enseña a ser verdaderos prójimos. Entonces, el verdadero prójimo no es solo aquel que le dice al vecino, hey, ¿cómo te quiero, vecino? No, es aquel que es capaz de ir más allá de sí mismo y mirar en el otro a Dios. Claro, esa es la enseñanza que da Jesús por medio de ese relato, por medio de esa narrativa que nosotros conocemos bajo el nombre de parábola. Siga. ¿Cuáles son los componentes de la narrativa? Bueno, vamos a decir que son varios. Primero que nada, las historias de la Biblia por lo general contienen personajes, una trama y un entorno. Ya, por ejemplo, en esta parábola que estábamos usando, los personajes son sencillos. Un hombre que es un mercader, que es asaltado. Están los ladrones que lo asaltan. Están los hombres religiosos, sacerdotes y maestros de la ley que van de camino. Y está el samaritano. Y está también el posadero, el que lo cuida, el que le da atención en el hospedaje. Esos son los personajes, ¿verdad? ¿Cuál es la trama? Ya sabemos la historia, un hombre que es asaltado, que es tirado al aquel lado del camino, queda medio muerto y es ignorado por otros, pero ayudado por uno que sí es un verdadero prójimo. Y el entorno, bueno, el entorno social de la Israel del siglo I, donde había una enemistad entre un pueblo llamado samaritano y otro pueblo llamado el judío. Entonces, ahí vamos con el primer elemento. Hay un segundo elemento que es el contexto histórico de una narrativa. Implica generalmente determinados objetos o actividades, valores sociales, normas culturales en relación con la trama y los personajes. En este caso, hay un tema ahí que es una norma cultural y un valor social. El valor social es ayudar al prójimo, pero la norma cultural era la ley de Dios, que no se, el hombre aquel que tocaba al herido quedaba impuro, entonces no podía ir al templo. Entonces, estamos ante ese contexto histórico, ante una realidad histórica, ante personas que representan realidades históricas personales y que son dos pueblos que son enemigos. Número 3, las narraciones a menudo tienen conflictos que se resuelven. Sí, claro. En este caso se resolvió el conflicto, nos quedó muy claro que un hombre estaba necesitado y apareció quien lo ayudó. Y apareció quien lo llevó a un lugar donde lo curaron y todos fueron muy felices. Claro, sabemos que esa historia como tal no pasó, es una parábola. Jesús la propuso como ejemplo para explicar quién es un verdadero prójimo. Número 4. Los personajes están diseñados para representar al lector de modo que pueda relacionarse con ellos y entienda la lección del relato, en el cual se puede aplicar a su propia vida. Claro. ¿Cuáles son los personajes a los que se aplica este mensaje? Ya dijimos, a los maestros de la ley. A todos los que estaban rodeando a Jesús y escuchando esta conversación. Se aplica a usted y a mí también. En otras palabras, nosotros podemos aplicar esto para nuestras vidas, por supuesto.
por supuesto. Daisy, por alguna situación usted tiene una persona que no le cae muy bien. Yo no le voy a decir que sea un enemigo, una persona con la que tenga algún conflicto, alguna desaveniencia, para decirlo bonito, ¿verdad? Pero usted sale y lo ve en una situación difícil, digamos que lleva a los chiquitos a la escuela, y usted lo ve que el carro ahí se le varó, está en la salida de la casa, ni siquiera lo puso a sacar de la casa, están ahí asustados, preocupados porque ya les agarra tarde, usted va en la misma dirección. Para ese vecino usted ha tenido problemas con él. ¿Qué enseñanza nos daría la parábola del buen samaritano? Le baje el vidrio y dígale, vecino, necesita que los lleve a la escuela. Puede ser que en ese momento el vecino reciba una atención de su parte, tal vez inmerecida, tal vez ni diga gracias, pero usted va a comportarse como un verdadero prójimo. Eso es la clave. Entonces nosotros podríamos decir que de esta forma estamos aprendiendo a raíz de esta narrativa una enseñanza para toda la vida. Sigamos. En conclusión, vamos de acá. El relato bíblico nos asegura la transmisión de un mensaje claro y con una discursiva acorde al destinatario. Qué palabrillas usted. En otras palabras, un mensaje a la altura de todos nosotros, para todos, que todos podemos entender, que puede ajustarse según la necesidad, el requerimiento, y además brinda las herramientas básicas para la exposición dentro de la iglesia y la familia. Yo siempre les he dicho que nosotros cuando ponemos el portal en Navidad, estamos poniendo un instrumento pedagógico para enseñarle a los niños quién es Dios y enseñarle a los niños a amar a Dios. Yo les he contado a ustedes que el poner un portal no es solamente un adorno ni una tradición, es una forma de inducir a los niños a un amor a Jesús. En algunos hogares prefieren no poner el portal y ponen un árbol y le dicen a los chiquitos que el regalo se los trae colacho. Bueno, yo no le voy a decir que el chiquito le va a molestar colacho, puede ser que lo quiera mucho y le deje galletas y un vaso de leche, aunque amanezca con una cucaracha encima, pero no importa, deja galletas y leche. Sin embargo, sería mucho más pedagógico hablarle de el niñito Jesús y ese niño pequeño que tiene 2, 3 años, que todavía tiene, perdón, que todavía tiene en su mente una visión no muy clara de Dios, porque usted le pregunta al niño de 3 años quién es Dios, es posible que señale una imagen que usted tiene en la casa, un cuadro, lo señale y diga, ese es Dios, porque él todavía no trasciende a ese ser supremo que es infinito, el alfa, el omega, el principio y el fin, el creador de todo, aquel de quien no sabemos quién es su papá, aquel de quien no sabemos de dónde salió, aquel de quien no sabemos cómo fue que recibió todo su poder, pero es Dios. Entonces imagínense el chiquito de 3 años tratando de comprender la divinidad de Dios. Imposible. Si para nosotros es difícil a estas edades, ahora imagínense para el chiquito. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por medio del portal, de esta figura, de este instrumento pedagógico, acercamos al niño a la figura de Dios en ese misterio de su nacimiento en el portal de Belén. Jesús es Dios, que ha nacido niño en el portal, y a los niños que se portan bien los bendice, les da regalitos. Entonces, nosotros podemos utilizar este instrumento, claro, conforme el niño va creciendo, se va a dar cuenta en algún momento, entre los 9 y 10 años, que es aproximadamente, ahora es un poco antes, pero antes era los 9 y 10 años, que es aproximadamente la fecha en la que los niños hacen la primera comunión, que es donde está situado el final de la inocencia. Oiga, qué duro. Sí, los niños hacen la primera confesión porque ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la virtud. Y vamos a decir también que es a partir de ese momento cuando le decimos, no, mire, Dios me da a mí los medios para comprarle a usted el regalito, mi amor, pero yo soy el que le compro el regalito. Y llega un momento en que hay que decirse. Algunos vecinos le dicen antes, un primito le dice, no, son sus papás los que le traen el regalo, no es el niñito. Esa es la historia de todos. Pero cuando hablamos de este mensaje que se transmite en la iglesia y en la familia por medio de narrativas, debemos procurar que esté al alcance de todos, especialmente de los más pequeños.
Ahora, termina diciendo, para la exposición dentro de la iglesia y la familia. Profe, ¿quién va a exponer eso? Usted y yo, porque somos responsables, más en este mes de octubre, como dije ahora, en el mes de las misiones, de ser cumplidores de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que compartamos la buena noticia, que seamos verdaderos anunciantes de la salvación. Muy bien. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto al discurso y al relato o la narrativa bíblica? Todo está clarito. A ver, ¿alguien abrió micrófono? Permítame ver. Don Mario, doña Daniela. Sí, que ¿cómo interrumpo? ¿Verdad? Más bien perdonen y disculpen. No, con toda confianza, para eso estamos. Diga. Cuando usted también hizo mención, ¿verdad? Es de lo que todo uno ha ido aprendiendo en el camino con todas estas cosas que usted nos ha enseñado. Cuando nos puso el ejemplo ahora hace unos minutos de darle un empujón al vecino, que a dónde va en el carro y todas esas cosas, ¿verdad? Sí. También se me asemeja, ¿verdad? Cuando yo hablo, doctor, es de lo que yo entiendo, ¿verdad? Profe, es de lo que yo entiendo, pero no es de lo que, para que eso, digamos, quede como ahí, claro, desde mi punto de vista. Sí, sí. Cuando es, digamos así, de empujar al vecino, al que no le hablo, o para conciliarme con él, claro está, digamos, en los evangelios cuando dice, antes de poner tu ofrenda, ve y concíliate con tu hermano. Pero no con el hermano de mi mamá, con el tío de mi hijo, ¿no? Es con mi vecino, con el que yo trabajo, con las personas que están fuera de mi hogar. Entonces, creo que esas palabras que están escritas son una de las, tal vez no las más cruciales, pero una de las más difíciles de hacer, ¿verdad? Ir, antes de poner mi ofrenda, ir a conciliarme con mi hermano, porque si no, dice que si no la ofrenda queda invalidada. Sí, señor. Era eso. Muchísimas gracias. Y bueno, don Mario hace alusión a un tema que es, y usted dice importante, es crucial, porque es la forma en la que vivimos nuestra fe. Ustedes han visto que yo extraigo el mensaje bíblico y siempre me gusta ponerlo en términos muy humanos, muy de convivencia, muy de experiencia, porque estoy convencido que la fe se puede leer desde la teología y se puede comprender a la luz de los grandes pensadores y teólogos de la historia, pero debe siempre aterrizarse en el estilo de vida. Debe aterrizarse en la forma en la que yo vivo mi fe, porque eso es lo que le da sentido a todo eso. Un curso bíblico que solo habla de la Biblia, pero no de cómo seguir la vida, no tendría sentido, porque he dicho yo, el principal objetivo es dar gloria a Dios y buscar la salvación de las almas. Si de paso aprendemos cosas de la Biblia, enhorabuena, enhorabuena. Usted sepa diferenciar un discurso, una narrativa, enhorabuena. Pero lo más importante es que allanemos el camino, la salvación de las almas. Entonces, esto es clave para lo que nosotros estamos diciendo. Muchas gracias, don Mario. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a pasar a nuestra oración de cierre. Aquí la tengo para ustedes. Y les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que me bendigan permanezcan en mí.
Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu poder, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su compañía hoy en nuestra escuela de formación bíblica. He hecho un tema breve porque ustedes me oyen que estoy ahí un poquitín, ¿verdad? Afectado. Entonces, en aras a mantener siempre la buena exposición y que se escuche de la manera más adecuada, he hecho un tema más cortito para esta semana. Si Dios lo permite, la próxima semana, igual a las 7 de la noche, nos volvemos a encontrar por este medio. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones, profe, que sigan mejor. Amén. Buenas Muchas gracias. Gracias. Que Dios los acompañe.